¿Tienes entre 40 y 65 años? Si la respuesta es afirmativa, es muy posible que hayas pasado incontables horas en el interior de un SEAT 600. Incluso es posible que hayas aprendido a conducir con un SEAT 600. Estaréis conmigo en que el primer amor nunca se olvida, pero el primer coche tampoco. Este vídeo tiene dos objetivos. El primero es remover esa nostalgia por los tiempos pasados, indudablemente más felices y más sencillos. El segundo es comprender que el SEAT 600 transformó la movilidad privada en España e inició nuestra historia de amor por el automóvil. Cuando acabe este vídeo habréis descubierto que el SEAT 600 es muchísimo más que un simple coche viejo. Empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. La historia del SEAT 600 comienza a principios de los años 50, cuando Fiat comienza el desarrollo de un coche pequeño y económico, en cuyos objetivos está ser capaz de transportar a 4 personas y hacerlo a una velocidad de al menos 85 km por hora. Un pliego de condiciones en verdad bastante similar al que vio nacer a los Citroën 2 caballos y Volkswagen Escarabajo. El Fiat 600 fue lanzado al mercado en Italia en el año 1955 y desde el primer momento el Instituto Nacional de Industria Español vio en él un firme candidato para movilizar España. El INI firmó un acuerdo con Fiat y la producción bajo licencia del Fiat 600 comenzó en el año 1957 en las instalaciones de SEAT en la zona franca de Barcelona. Los primeros 600 comercializados como 600 a secas estuvieron a la venta hasta el año 63 y ya desde sus inicios se les dio el sobrenombre popular de pelotilla. Pero en el fondo eran coches exclusivos. Acceder a un 600 suponía enfrentarse a listas de espera de años y en la práctica solo personas afines al régimen o con una posición acomodada lograron hacerse con uno. En el 63 se presentó el 600D, su primera gran evolución. Aproximadamente la mitad de todos los 600 fabricados en España, más de 800.000, fueron del 600D. Aunque su compra implicaba destinar a un coche el ahorro de varios años e incluso aportar una nómina en concepto de fianza, el 600 permitió que la incipiente clase media española disfrutase de la libertad y utilidad que ofrecía un coche. Permitió, sin ir más lejos, que muchas familias se fueran de vacaciones por primera vez, a menudo haciendo palidecer a vehículos modernos en aprovechamiento del espacio interior, y podríamos incluso decir que la industria turística nacional debe al 600 su espaldarazo inicial. Comenzamos el análisis del diseño del SEAT 600 por su frontal. Un frontal muy característico, muy simpático y que desde luego nos evoca a otros tiempos. Fijaos qué mirada, este es un coche entrañable. Y en esta versión 600D, además de las últimas fabricadas, concretamente de finales del año 1969, ya teníamos un paragolpes que, aún siendo cromado, tenía ya estas ligeras gomas para que los impactos se mitigasen. Pero al ser un 600D también seguíamos teniendo esta bigotera cromada de grandes dimensiones que los 600E posteriores al final perdieron. También tiene esa característica línea de aluminio en el capó y tenemos unos faros ya con una visera y con los indicadores o los intermitentes en posición inferior. En los siguientes 600 fueron desplazados de esa posición. Sigamos ahora por el lateral. No soy una persona especialmente alta, pero al lado del SEAT 600 parezco un absoluto gigante. Este es un coche muy pequeño. Mide solamente 3,29 metros de largo y apenas 1,40 m de alto. Casi parece mentira que en este coche cupieran a veces 8 o 9 personas en su interior. En esta versión os quiero contar varias cosas. En primer lugar, tenemos unas llantas muy pequeñas. Solamente tienen 12 pulgadas y actualmente están envueltas en neumáticos de 145 milímetros de ancho. Después tenemos un detalle muy importante y son puertas de apertura suicida. Fijaos, las puertas se abren hacia adelante y entramos al coche de esta forma. De las puertas, de todas formas, os contaré después más anécdotas muy interesantes. Y fijaos también en que, pese a ser un coche muy pequeño y bajito, teníamos mucha superficie acristalada. Esto era algo común en la época, en los coches antiguos, pero nos daba una gran visibilidad y hacía que un interior pequeño
pareciese más grande. Y si nos vamos un poco más hacia atrás, ya encontramos este tan característico paso de rueda, ligeramente abultado, porque este era un vehículo de propulsión y con un diseño muy clásico. Hay que recordar que este coche es del año 69, el Seat 600 se vendió hasta el año 73, pero la concepción de este coche es de los años 50, por tanto incluso en la época era ya un coche con una estética muy clásica. Vamos ahora a la parte trasera. La zaga es una parte muy característica del Seat 600 y es muy característica por este portón, que concretamente tiene 36 láminas de refrigeración. Esta es una característica un poco friki quizás, pero diferencia algunos modelos de los 600. Lo que aquí tenemos es básicamente el portón del motor y aquí debajo está la mecánica de este Seat 600. Pero fijaos también en un detalle, una matrícula pequeña de forma cuadrada y un paragolpes prácticamente idéntico al delantero, lógicamente para ahorrar costes. Veamos el motor. El 600 era un coche pequeño concebido en los años 50 y desde su inicio fue concebido con motor longitudinal y propulsión trasera. El motivo no era otro que ahorrar costes y usar soluciones técnicas ya probadas. El uso de un motor trasero tenía ventajas, como la tracción sobre firme deslizante, pero la solución no era óptima en cuanto a aprovechamiento del espacio interior. Aunque la mecánica era muy compacta, robaba espacio al habitáculo y a la carga. En verdad, el británico Mini, coetáneo del 600 y lanzado en 1957, superó técnicamente a todos los coches de la época en aprovechamiento del espacio y packaging técnico, gracias a su motor delantero transversal y su tracción delantera. El Mini fue tan rompedor que ya en los 60 la industria comenzó a pivotar hacia la disposición mecánica estrenada por él. No obstante, el Seat 600 refleja fielmente el estándar que mandaba hasta entonces, con excepciones honrosas, eso sí que conviene mencionar, como el Citroën 2 caballos. Por cierto, en nuestro canal tenéis pruebas tanto del Citroën 2 caballos como del Mini. Como estáis viendo, este es un motor de 4 cilindros en posición longitudinal. Delante del motor está la caja de cambios, que transmite su potencia a las dos ruedas traseras. Fijaos en varias cosas. En primer lugar, la posición del radiador. Es un radiador muy pequeñito, está a la derecha del motor y está movido por esta correa. La misma correa que acciona la dinamo y la misma correa que además acciona la bomba de agua. Y después veréis por qué eso es un detalle interesante. Pero antes de llegar a eso tenéis que saber que este es un motor ya bastante evolucionado con respecto al del primer Seat 600. Es un motor de 767 centímetros cúbicos alimentado por un único carburador simple que desarrollaba 25 tremendos caballos de potencia a 4.800 revoluciones por minuto. Este coche era capaz de alcanzar los 108 km por hora, que en la época era una auténtica barbaridad para un coche pues, tan pequeño, lógicamente. Pero este era un coche que tardaba nada menos que 35 segundos en llegar a los 90 km por hora y se estimaba que tardaba unos 50 segundos en alcanzar los 100 km por hora. Solía decirse que SEAT era el acrónimo de siempre estarás apretando tornillos. Y es que estos Seat 600 tenían una cierta fama de ser coches que se solían recalentar, de ser coches no demasiado fiables, pero quiero decir que eso era una fama en parte bastante inmerecida. Esta era una mecánica muy sencilla, muy robusta y bastante fiable, por supuesto teniendo en cuenta que era un coche de los años 60. Pero los problemas de refrigeración venían por varios detalles. En primer lugar, porque el radiador está en una posición en la que le entra poco aire y aunque hay un ventilador que fuerza aire, no es demasiado aire y es un aire que además viene ya recalentado por el propio motor. En segundo lugar, porque estas correas, que son las que mueven tanto la bomba de agua como el ventilador del radiador, pues en la época solían aflojarse, tenían poca tensión o eran de poca calidad. Por tanto, se solían romper. Y además también había que tener en cuenta que estos coches se cargaban hasta los topes, hasta los absolutos topes, iban 8 o 9 personas, equipaje, en carreteras nacionales a poca velocidad, detrás de camiones, con mucho tráfico y en definitiva condiciones óptimas para que al coche le diera un calentón. Mucha gente lo que solía hacer era llevar este portón ligeramente entornado.
Con esta reflexión lo que queremos decir es que al final este era un coche más fiable de lo que lo pintaban, pero la cultura automovilística de la época y la calidad de ciertos componentes jugaron muy en su contra. Y para muestra, un ejemplo. Era habitual rellenar con agua del grifo el sistema de refrigeración del vehículo. Este es un coche de motor trasero, por tanto, antes de ver el interior tenemos que ver el maletero, y el maletero está aquí debajo, donde estaría el motor en un coche convencional. Y para abrirlo hay que hacer un proceso interesante. En primer lugar, tenemos que tirar de una palanca que está situada aquí debajo del salpicadero, tiramos de ella hacia abajo y al mismo tiempo levantamos el capó. Después tenemos que empujar una pequeña hebilla y ahora sí, si nos deja, el capó se abre y se queda sujeto gracias a un sistema de varilla. Lo que aquí tenemos es un maletero frontal pero que muy pequeñito, que además está ocupado ya por la rueda de repuesto, que era una absolutamente imprescindible en la época, teniendo en cuenta cómo eran las carreteras, y el depósito de combustible, que tiene 30 litros en este 600D de última serie. Al final, el poco equipaje que podíamos meter aquí convivía con la rueda de repuesto, con el tanque, con la batería que está aquí debajo y con las herramientas que tuviéramos. Pero entonces, ¿dónde se guardaban tanto equipaje en el SEAT 600? Eso lo veremos después. Pasamos ahora al interior del SEAT 600, pero antes de verlo tenemos que hablar de sus puertas y de su curioso apodo. Un detalle muy interesante del SEAT 600D son estas puertas llamadas de apertura suicida, porque se abren a contramarcha y su bisagra está en el pilar B, no en el pilar A. Estas puertas en el SEAT 600E fueron sustituidas por puertas convencionales y por varios motivos. El primer motivo, por seguridad, lógicamente. Estas puertas se podían abrir en caso de un accidente o de forma accidental y al final, pues con el viento, era un auténtico peligro. Pero otro motivo por el que fueron sustituidas por puertas convencionales fue por puro decoro. ¿Sabéis cómo llamaban a estas puertas? Las llamaban mirabragas. Adivinad por qué. Porque cuando una señorita entraba o salía del coche, pues supongo que quizás algún depravado que había por ahí aprovechaba para ver un poco de carne. Bueno, anécdotas de la época, pero quedaos con que estas puertas solo estaban en los primeros 600 y en los 600D. También otro motivo por el que estas puertas fueron sustituidas por puertas convencionales era porque estas puertas no podían llevar un derivabrisas, simplemente llevaban un elevalunas convencional, por supuesto de manivela. Subimos la ventanilla y ahora os voy a contar un poquito el salpicadero del SEAT 600. Como podéis ver, este es un coche muy estrecho, muy pequeñito y muy sencillo. Estáis viendo que esto es chapa y tenemos aquí un emblema del modelo, 600D, 600 escrito con letra. Y la instrumentación es absolutamente sencilla, pero tiene todo lo necesario para que convivir con este coche sea sencillo. Tenemos un velocímetro que llega solamente hasta 120, una declaración de intenciones. Tenemos un odómetro, por supuesto, solamente con 5 dígitos, no con 6. Y aquí podéis ver la velocidad máxima que podemos alcanzar en primera, en segunda y en tercera. Además, tenemos un simple testigo que nos indica si la temperatura del agua es excesiva, un medidor del nivel de combustible, un testigo que nos indica si no hay aceite, si hay baja presión de aceite, mejor dicho, en el motor, y un testigo que nos indica si la dinamo, no el alternador, está cargando correctamente, es decir, si está encendido es que tenemos un problema eléctrico. Tenemos aquí lo que parecen 3 botones, pero no son 3 botones. Son 3 testigos luminosos que además podemos girar para ajustar su intensidad. El primero indica que tenemos los intermitentes activados. El central indica que el starter está activado. Y el derecho indica que la iluminación del vehículo está encendida. Y también, como podéis ver, tenemos un volante de muy grandes dimensiones, un volante de 40 centímetros de diámetro, más propio prácticamente de un camión. Además, fijaos en este emblema de aftermarket de época, ojo, y a este volante le falta este trozo de aro, aparte de que está un poco gastado. Pero aquí se valora la originalidad. Todo lo que estáis viendo es del año 1969. Seguimos. En este módulo central lo que tenemos es la llave del contacto del vehículo y mandos para activar
cosas tan básicas como la iluminación o los limpiaparabrisas. Además, fijaos en estas sencillas aberturas que tenemos en la parte superior del salpicadero. Estos son todos los aireadores que tenemos en este vehículo. Y tampoco tenemos un equipo de sonido, aunque este coche lo llevó en su momento. Era un extra de época que costaba más de 4.000 pesetas, una auténtica fortuna. Sin embargo, lo que tenemos aquí, pues ya veis que es un gran espacio de almacenamiento, que servía pues para llevar la documentación del vehículo o para llevar directamente los trastos que nos llevábamos al pueblo. Vistas las amplísimas plazas delanteras del SEAT 600, vamos ahora a ver las plazas traseras. Y lo primero que tenéis que saber es que para entrar a las plazas traseras hay que abatir este asiento. Y es tan sencillo como empujarlo hacia adelante, porque tiene una bisagra en su parte delantera y el respaldo no es ajustable. Vamos para adentro. Para que me veáis mejor, voy a empujar este asiento hacia adelante. Lo que aquí tenéis es el banco trasero más amplio del mundo. Hoy en día nos compramos un todocamino porque tenemos un hijo y queremos llevar la sillita infantil y su carrito sin complicaciones. Pero en los años 60 en esta banqueta viajaba la abuela, el perro y 2 niños o 3 o 4. En definitiva, eran otros tiempos. Pero he de deciros que no es un banco estrecho, no me noto agobiado. Yo soy una persona que mide 1,83 m y aquí 2 adultos de verdad viajarían cómodamente. Eso sí, con las piernas bien abiertas porque de lo contrario el conductor no tendrá sitio para llegar a los pedales. Y aunque tengo la cabeza cerca del techo, no voy encorvado ni voy agobiado. Estas son unas plazas bastante grandes, pero tienen un truco muy interesante y ese truco está aquí detrás. Y esto es el segundo maletero del SEAT 600. Es un hueco alargado que recorre el ancho del coche al completo y que tiene 200 litros de volumen. Aparte de carga, aquí han llegado a viajar niños y mascotas. Pero es curioso ver cómo han evolucionado los tiempos. A día de hoy sería impensable llevar objetos aquí. En caso de frenazo saldrían volando, habría problemas de seguridad, etc. Pero en la época esto era un espacio de carga perfectamente válido. Como os decía, de 200 litros. Pero si abatimos este asiento y solo viajan 2 personas en el coche, lograríamos hasta 700 litros de almacenamiento interior. Y si este pequeño maletero te parece poco, abatiendo el asiento trasero se forma una superficie plana de carga de dimensiones muy considerables. Un último detalle. Fijaos en esta pequeña palanquita que hay aquí bajo el asiento. Esta palanca lo que abre es una pequeña compuerta que deja pasar el aire que es canalizado a través del radiador al sistema de calefacción del vehículo. En la época esto lo que solía provocar era que se inundasen de ciertos gases el habitáculo. Pero bueno, era un rudimentario sistema de calefacción y funcionaba. Ahora por fin es ya momento de conducir el SEAT 600, pero antes vamos a zambullirnos de lleno en el espíritu de la época con un anuncio que refleja claramente la esencia de este coche. Don Florencio. Espero que esta vez no sean mellizos. Si la cuestión es llegar, confíe en un 600. Solo hay un coche como el 600. Dicen que SEAT 600 no hay más que uno. Y ahora vamos a conducirlo. Lo primero es, meter lógicamente la primera marcha. Y es un detalle importante porque la primera no está sincronizada. Por tanto, solo podemos engranar la primera sin rascar o sin dañar la caja de cambios si estamos completamente parados. Esto a la hora de conducir en ciudad, puede ser un pequeño desafío. Arrancamos. Aceleramos un poquito, el 4 cilindros se revoluciona y la primera ya se me ha acabado. Metemos segunda y la segunda de nuevo también es muy cortita. Vamos a meter la tercera y ahora os cuento más detalles acerca de la dinámica. Lo primero, la postura de conducción es un poquito extraña. Y un poquito extraña porque el paso de rueda delantero izquierdo invade mi espacio. Por tanto, los pedales no están realmente centrados en el conductor. Están un poco desplazados
hacia la derecha. A esto se une que los pedales son pequeños y están muy juntos. Yo calzo un 43, no calzo un calzado enorme, pero aún así resulta un poco desafiante pisar solamente un pedal y no 2 pedales o 3 pedales al mismo tiempo. Otro detalle que ya se aprecia en cuanto llega a un pequeño repecho es que este motor tiene muy poca potencia. Son 25 caballos y al final es un coche de 615 kilos. Es un coche con una buena relación peso-potencia, pero el motor es muy poco potente. Por tanto, cuando vienen repechos, pues nos toca tirar de caja de cambios, revolucionar el motor y, en definitiva, jugar mucho con la caja de cambios. El aislamiento no era una prioridad en los coches de esta época. El motor, lo cierto es que no es del todo tan ruidoso como en otros coches de los años 60, pero es un pasajero más. Siempre está presente en el habitáculo. Por supuesto, el ruido de rodadura es elevado y el ruido aerodinámico, si fuéramos más rápido, también se nota. Y como estáis viendo, no dejo de dar botes, ya que este coche tiene una suspensión pues muy rebotona. Y bueno, pues al final esto hace que la sensación de conducirlo se haga un poco saltarín. Este es un coche en el que siempre vas moviéndote. La suspensión del SEAT 600 puede parecer rudimentaria, pero era independiente en sus 4 ruedas, al igual que ocurría en los Mini y en los Citroën 2 caballos. El 600 recurría a una ballesta transversal con doble punto de apoyo en el eje delantero y a un esquema de brazos tirados en el eje trasero, apoyados en amortiguadores con muelles. Por supuesto, no hay dirección asistida. Es una dirección que está resistida, o más bien asistida, por un par de brazos. Y es una dirección de tornillo sin fin. Por tanto, a cierta velocidad tenemos que ir haciendo correcciones constantes y además a eso se une pues una holgura bastante importante en el centro del volante. Pero bueno, esto es algo pues muy común en coches de la época, especialmente si eran coches con un perfil pues bastante asequible. Con todo, también entiendo por qué este coche fue tan popular en la época, especialmente en la ciudad. Era un coche muy, pero que muy pequeñito y al final era un coche hipermaniobrable. Con poco más de 3 metros se metía en cualquier sitio. Y además, como ocurre también en muchos coches de la época, tiene una visibilidad excelente. Este coche lleva de hecho un espejo retrovisor que se le puso a posteriori, pero este coche de serie ni siquiera llevaba un espejo retrovisor delantero izquierdo. Teníamos el retrovisor central y para de contar. El SEAT 600 tenía 4 frenos de tambor y carecía de servofreno. El coche frena adecuadamente gracias a su bajo peso, pero exige pisar el freno con bastante decisión, como ocurre en otros coches de la época. Es un coche en definitiva con un tacto de conducción sencillo, amable. Es un coche en el que te lo tienes que trabajar, tienes que jugar con la caja de cambios, pero es un coche al mismo tiempo muy simpático, muy agradable, fácil de conducir incluso, y en definitiva con muchísimo encanto. Podríamos decir que el SEAT 600 era un coche sencillo, barato e incluso arcaico, desde luego para los estándares actuales. Pero en los años 60 fue la llave de la libertad para toda una generación que vio cómo por primera vez podía ir a donde quisiera. Una generación que hasta la llegada del SEAT 600, si tenía suerte, se movía en una Vespa o en un microcoche. Y si no, en el tranvía o en el coche de San Fernando. Aunque en su momento las familias destinaban el ahorro de años de trabajo y soportaban tremendas listas de espera para conseguir un SEAT 600, hoy en día es uno de los clásicos populares más asequibles y más agradecidos del mercado. Este es un coche que se puede adquirir por un precio muy razonable. Es un coche con una mecánica sencilla y muy agradecida en la que es sencillo trabajar. Y además es un coche con multitud de repuestos y multitud de información disponible para mantenerlo y repararlo. Esperamos que este vídeo os haya servido para de verdad entender el SEAT 600 y para descubrir todas las curiosidades y anécdotas de esta pequeña pelotilla, además de para entender su relevante importancia histórica en nuestro país. En definitiva, espero que este vídeo os haya servido para ver que el SEAT 600 es muchísimo más que un simple coche viejo. Hasta pronto.